las tengo rotas de tanto correr, las piernas cansadas, las rodillas gastadas de tanto correr. Madre, cómprame unas botas que las... Yo por temas familiares pues hemos viajado mucho, me sentía en algunas ocasiones como muy desplazado de mis raíces, y de repente cuando llegaron las redes sociales y llegó toda la tecnología que nos permitía comunicarnos de una manera mucho más directa con el resto del mundo, pues para mí fue una novedad magnífica, ¿no? Porque me hizo la vida más fácil. Manifesto Terrícola, Soliman Dope, 48.84750823732765. Este hombre súper tecnológico, hiper mega conectado todo el tiempo, que tiene su propio mundo, digamos así, experto en inteligencia artificial, que todo el tiempo está buscando códigos, estrategias, blockchain, NFT. ¿Qué le puedes contar a la gente que no se imagine de ti? Algo que disfrutas en tu presente, porque siento que también le das mucho valor al presente. Cada que leía una de tus entrevistas, siempre pronuncias mucho esa palabra, presente, 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 pero a la vez hablas mucho de futuro, ¿no? Entonces es como, ¿qué hay en tu presente que la gente no se imagina de ti? Qué buena pregunta. Pues, bueno, a ver, con la edad y con el tiempo, evidentemente valoro muchísimo pues lo que todo el mundo valora, ¿no? Que es decir, el poder tener un momento con tu familia, con tus amigos. Disfruto mucho de los viajes, disfruto mucho de esos momentos en el tránsito hacia un lugar nuevo, disfruto mucho de ver las culturas locales, disfruto mucho de la música. Ves que tengo estos cascos tan grandes, pero no es no es casual, me gusta andar muchísimo, hoy lo miraba, ¿no? Hoy me he hecho, por ejemplo, aquí en Estambul, me he hecho casi 15 kilómetros ya andando, y voy escuchando música, observando a la gente, y son momentos también como muy, muy introspectivos que de alguna manera me aíslan pese a estar hiperconectado, ¿no? Y bueno, los disfruto mucho. Exacto, o sea, qué increíble. Yo siento que tu vida es toda una metáfora. Me encanta porque hablas de que mantienes hiperconectado, pero siento que de pronto en tu mundo personal estás muy solo a veces y estás siempre en tu mundo, y ha sido todo un reto en tu vida, por lo que me contabas, de estar viajando con tu familia, de estarte moviendo, que te sentías desterrado todo el tiempo. ¿Cómo sentirte desterrado? ¿Cómo sentir que todo el tiempo estás cambiando de colegios, de amigos, de ciudades, de países, de volver a empezar, de desapegarte, de apegarte? ¿Cómo lo que haces, que te mantiene hiperconectado y que todo el tiempo busca la conectividad y las relaciones humanas, se ha convertido como en una terapia en tu vida? Bueno, ahora que me estás dando como claves de mi propia psicología, la verdad que interesante. Pero sí, yo creo que evidentemente al final la obra de un artista serio y sincero al final es una representación de sí mismo, ¿no? Y eso creo que se identifica en cualquier buen artista, que hay muchos, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, pues sí, pues, por supuesto que hay una suerte de emancipación, ¿no? De la psique de cada uno de nosotros cuando nos expresamos de manera libre, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que creo que en mi trabajo hay esa extraña conexión de cosas improbables, ¿no? Y eso me parece que se está convirtiendo un poco como en mi señal de identidad, ¿no? Decir, oye, de repente este artista ha cogido un aceite de oliva, le ha metido una criptomoneda en ADN, ¿y por qué el aceite de oliva? ¿Y por qué la criptomoneda? Y claro, son cosas que realmente la gente dice, pero ¿cómo has llegado hasta ese punto, ¿no? A nivel intelectual para llegar a construir una cosa tan a priori desconectada, ¿no? Que es la propia noción de tener en un aceite de oliva una criptomoneda en su interior, ¿no? En su propio ADN, ¿no? Representada, ¿no? Entonces, bueno, son creo que capacidades que vas adquiriendo cuando tu mirada está muy desprovista de cualquier prejuicio, ¿no? Accept the artificial intelligence entities and the arrival of humanoids and extraterrestrials, maybe ourselves. We admit the possibility of eternal life. Y eso me ha pasado siempre desde pequeñito, como te comentaba, al viajar tanto, pues no podía juzgar a nadie y tenías que estar siempre un poco a lo que te venía. Y eso te abre una ventana de posibilidades que no hay, para mí no hay límites en ningún sentido, ¿no? Y me acuerdo desde pequeñito me obsesionaba con la duración de las cosas, ¿no? Me acuerdo que mi papá me regaló un balón en mi casa, y mi obsesión era pegarle fuerte al balón todo el tiempo contra el muro para ver cómo se deterioraba el balón, ¿no? O incluso jugaba también mucho con tema con los bolis bics, ¿sabes? Los bolis bics empezaba a rayar el papel, y hasta que no se acababa la tinta y se quedaba toda la tinta en el papel, o sea, pasaba del cartucho de plástico horizontal cilíndrico a la superficie plana 2D de un folio, ¿no? Pues esos procesos de observar cómo las cosas se deterioran, cómo las cosas pueden revertir su proceso y convertirse en limpias o
o planas de alguna manera, me fascina y lo intento hacer también conmigo mismo. Para mí todo tiene una conexión. Es como que has estudiado desde chiquito, has sido un apasionado de la conexión, la relación entre el tiempo, principio y final. Y todo es en base a una relación con el tiempo. Siento que si tuviera que definir tu vida. Pero ¿qué hacía Solimán apasionadamente cuando era chiquito? O sea, ¿qué era el juego? ¿Cuál era el juego que más disfrutabas? Que si alguien te hubiese visto en ese momento, hubiese podido hacer la premonición de lo que tienes en este momento. ¿Cómo lo puedes conectar? Bueno, a ver, digamos, siempre he sido, mi madre me lo decía, dice, te tenía que avisar porque no venías ni a comer, ¿no? Y yo montaba jugaba con, tenía mis personajes, ¿no? Mis clips, mis G.I. Joe, me acuerdo perfectamente, y montaba como grandes mundos, escenarios, ¿no? En los cuales empezaba como a imaginar esas conexiones entre unos y los otros que eran diferentes especies, porque ahora eran diferentes muñecos, cada uno tenía su propia lógica. No podías tratar a un G.I. Joe como a un Playmobil, evidentemente, ¿no? Tenía sus propias ¿cómo se llama? Jerarquías, ¿no? Digamos, de poder, ¿no? Y es cierto que siempre me ha gustado jugar con esa parte de construir historias, ¿no? Creo que ha sido mi gran pasión desde pequeñito. Y luego ya de ahí pues pasé un poco al deporte, hice mucho deporte, como te comentaba, mi papá es que fue entrenador de fútbol y por inercia familiar jugué fútbol. Fue quizás mi relación más extraña con la sociedad, pero me ayudó un poco a entender muchos valores humanos. Encuentro pues con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, vivimos en Bolivia, mi papá era en aquel entonces segundo entrenador de la Selección Nacional de Bolivia, y claro, yo me encontraba con que teníamos una vida soñada por cualquier boliviano a nivel de recursos económicos, pero yo jugaba con chicos que no tenían zapatillas, ¿no? Y todo ese contraste pues me ha hecho ver un poco la vida siempre como desde una manera binaria, ¿no? Nunca mejor dicho cuando hablamos de código binario, ¿no? De las caras B, las caras A, de las realidades ocultas y bueno, la verdad que luego fue la mejor decisión que tomé en mi vida, fue la de dejar el fútbol porque no me estaba haciendo feliz, no encontraba a nadie que estuviese con mis inquietudes. ¿En algún momento te sentiste perdido? Como que tu historia sí, sirve tuve un año para personas que no creen en ellas, que no encuentran el camino. ¿Tuviste tu momento oscuro en la vida? Fue justo aquí, fue justo en esta transición entre... Claro, imagínate, viajábamos tanto que yo no sabía qué quería hacer con mi vida. O sea, yo empecé haciendo ciencias mixtas, ciencias puras. Siempre me gustaba la electrónica, me acuerdo que teníamos una asignatura de tecnología, me encantaba. Y cuando llegué a ese momento en el cual empecé a jugar fútbol y entras en ese imaginario de repente con 17, 18 años tener todo lo que quieres, ¿no? Un buen coche, una buena casa, una buena esposa en el caso de que seas heterosexual o un buen marido en el caso de que seas lo que fuera, ¿no? Y en ese sentido era como, pero yo no quiero esto. Yo esto no estoy buscando en la vida. Para mí las ilusiones de la vida no son para tenerlas ahora. Yo imaginaba de viejito tocando piano y habiendo pensado que había hecho todo lo mejor en mi vida. O sea, que había hecho de mi vida una cosa interesante. Y siempre de sentirte atractivo. Yo siempre me imagino de mayor diciendo, yo me quiero sentir atractivo para cualquier persona, pero no por lo que soy físicamente, sino por lo que he vivido, ¿no? Por lo que puedo aportar desde aquí, ¿no? Claro. Y eso el mundo del deporte no me lo daba. El mundo del deporte me daba la belleza inmediata, ¿no? Pero sabía que me iba a generar una pobreza futura, ¿no? Y ahí tuve un año hasta que entendí esto, ¿no? Y bueno, literalmente perdí un año de mis estudios. Con el tiempo me di cuenta de que estaba deprimido porque me despertaba súper tarde. Lo único que hacía era jugar por la tarde a fútbol, pero no encontraba tampoco mi lugar. Y finalmente, pues, tuve ese año sabático. Empecé a escribir mucho, me levantaba por la mañana, me empecé a leer un libro que lo recomiendo a mucha gente, que es el libro El camino del artista, que se llama, y te da como claves para liberar la psique a nivel creativa, y entre ellas, para el que me esté escuchando, pues hay un ejercicio muy sano que es, en cuanto que te levantas, cógete un folio de una 4, y escribe lo primero que te venga a la mente, escríbelo, vomítalo. Porque en el cerebro se quedan, el sueño, se dice siempre es un sueño reparador, es porque el sueño libera determinadas cargas mentales, pero hay otras que necesitan de más esfuerzo para ser liberadas, ¿no? Y aquí está este papel en blanco, que además es un papel que es como de formato administrativo, ¿no? Que te conecta con la sociedad. Lo escribe aquí hasta que lo acabes. Y a mí me ayudó mucho esa práctica para encontrar realmente qué es lo que yo estaba buscando, ¿no? Y nada, vi un día en el periódico las señales carrera de Historia del Arte en Córdoba, que en Córdoba como que no pasaba nada relacionado con el mundo del arte. Y dije, yo esto es lo que quiero hacer. Yo quiero saber más de arte, quiero
quiero justificar mi pensamiento con una carrera que me aporte la búsqueda que estoy perpetrando, y ahí tomé mi decisión y fue lo mejor que hice en esta vida. Y sobre todo me salté muchos moldes, fui el primer estudiante de Historia del Arte que expuso arte en la universidad. No había en la universidad, pese a ser una carrera de arte, no había exposiciones de arte contemporáneo y era como, yo no lo entiendo, o sea, porque los médicos, los dentistas al final acaban sacándote una muela y los historiadores del arte no hacen arte, simplemente estudian lo que ha pasado. Y yo decía, estás estudiando para el futuro. claro, y yo decía, aquí pasa algo, o sea, y luego, es que es muy extraño, lo estábamos hablando hace poquito. Yo siempre pongo un ejemplo, permíteme que me extienda aquí, Claudia, para que entiendas un poco mi manera de ver el mundo y mi manera de conectar con la tecnología. Ajá. Imaginemos Monet en los albores de la Revolución Industrial, los inicios del impresionismo, y la gente se pregunta, ¿pero por qué Monet llegó a empezar a pintar así los trazos en movimiento? Y es que, claro, es que el tren, que es una consecuencia pura de la Revolución Industrial, el tren a vapor, que genera que la máquina esté generando un trabajo pasivo para el pasajero, es decir, ya no tengo que estar ni cabalgando, ni moviendo las piernas para caminar, ni girando un volante, no, yo estoy en un tren con una ventana enorme y estoy viendo el mundo en movimiento. Y como soy un pintor, ahora mi mundo está en movimiento, con lo cual lo puedo representar a través de la pintura. Pero es una consecuencia de la tecnología. Uh-huh. Es exactamente lo que yo estoy haciendo a día de hoy. Yo no me estoy inventando nada, es decir, esto ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y es mi punto de vista con la tecnología, es decir, donde alguien ve un fax, pues Iván López intenta ver una herramienta de comunicación poética, ¿no? O donde alguien ve una cámara web y una pantalla, pues Iván intenta imaginar un cielo creado, hiperconectado a través de lo digital, ¿no? Y hay muchas metáforas que son válidas para poder explicar esto, ¿no? Así que bueno, por ahí va la cosa. No, porque siento que tu arte es tu vida, es el movimiento porque tienes una vida nómada, porque creciste en medio y alrededor del mundo y porque tu vida se mueve, no podrías hacer un arte estático. Para mí sería imposible verte con una obra clásica de siempre y decirle a la gente, mira, esto va a ser para siempre así. Pero ese no es Olivar. No, y luego es que hay mucha confusión también. Yo estoy intentando, y te decía antes que yo imagino la tecnología, bueno, para empezar, las civilizaciones evolucionan al nivel que la energía y la tecnología evoluciona con ellas. Es decir, los seres humanos vamos a pegar un salto evolutivo muy, muy grande en los próximos años. Todo lo que tiene que ver con la carrera espacial, todo lo que tiene que ver con la biotecnología y el propio cambio climático que nos va a obligar a no cambiar el entorno, sino a cambiar nosotros desde dentro. Ajá. Como el ejemplo, cuando la atmósfera cambie y tus bebés o tus hijos necesiten tener algún tipo de manipulación genética para poder respirar mejor, tú vas a decir sí, porque está la vida de tus hijos en juego. Ya lo hemos hecho con el COVID. La gente se cree que la vacuna es biotecnología. La vacuna es una alteración de nuestro código genético. Nos han alterado genéticamente para que el COVID no nos mate. Pero bueno, no sé, ahí yo soy un apasionado de poder repensar el mundo a través de estas metáforas, ¿no? Y como decía, la tecnología junto con la energía es la que va a cambiar el paradigma de la humanidad, ¿verdad? Y pensando en positivo, como decía, yo digo, el metaverso es un lugar magnífico para empezar a dejar de producir cosas. ¿Por qué tengo que producir un Ferrari o tener 18 coches por estatus social si puedo tener 18 coches digitales y que los ve incluso más gente, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene coches para que los vean, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy intentando también hacer que la tecnología convierta el mundo en un espacio mucho más cubo blanco, ¿no? Mucho más minimalista, mucho más zen, mucho más asiático en ese sentido, ¿no? Mucho más hermético, en el cual lo importante es lo que se valora, es decir, que le dejemos lugar a lo importante solamente y que dejemos lo superfluo para espacios digitales en los cuales no nos cuesta nada poner, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no intentar empezar a ver a la gente que el valor de las cosas no está en lo material, está en otro tipo de situaciones, ¿no? Que lo material va a dejar de ser tan importante porque va a haber algo igualmente de disfrutable, pero intangible, ¿no? Intangible cuando hablamos de materia, ¿no? Bueno, pensando en ese valor, para ya cerrar la entrevista y como con buenos deseos, cuando cierras tus ojos y estás contigo mismo, ¿cuál es el deseo más grande que tiene Solimán en su corazón a nivel personal? Como reto, me daría mucha rabia en esa imagen mía de verme postrado en una cama ya viejito. Me daría mucha rabia no haber podido ir al espacio. Creo que sí, creo que es algo que tengo que conseguirlo como sea. Me queda poco tiempo, tengo
tengo poco tiempo para conseguirlo, pero es algo que me frustra mucho la posibilidad de saber que otros han podido ir al espacio y que yo no he podido, en el sentido de haber tenido esa experiencia. Me da envidia sana, pero joder, yo también Por lo quiero ir. que tú me hablas a nivel personal, siento que eres una persona que le da mucho valor a todo lo que no puedes comprar con dinero, ¿no? Que es a través de las experiencias y experiencias reales con las que de verdad conectas. Entonces, Solimán, en este momento, ¿qué piensa como persona? O sea, que olvídate de escapar, o sea, no ir al espacio, no hiperconectarte, solo quiero como abrirte un poco otra ventana de tu mundo y decir algo que la gente no se imagine, este artista súper hiperconectado que apreciaría mucho de su presente o de su futuro, o sea, lo que más deseas, no sé. Pues lo hablo con muchos amigos, pero me parece que hemos diseñado muy mal la manera de morir, ¿no? Y siempre le doy vueltas a construir algo con mis amigos, de decir, oye, lo tenemos fácil, ponemos un poco de dinero cada uno, compramos un terreno común y vamos a morir todos juntos, porque, o sea, me parece como muy absurdo que al final te tengas que ir tú no sé dónde, el otro no sé dónde, perdido en un hospital de no sé dónde, o sea, me parece como muy absurda la manera que tenemos de morir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, pienso en eso, pienso en ese tipo de cosas cuando estoy aburrido, para que nos riamos un poco. ¡Ay, pero Pero no sí, te sí, quieres morir solo! ¡Ay, no! pues sí, es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, venga, ahora vamos a juntarnos ya un poco para tirar el último cohete y bueno, sí, un poco en esa dirección creo que me preocupa eso porque sí, es como lo decía, ¿no? Y quizás como resumen de esta entrevista, creo que se está mostrando la parte dura de ser un artista comprometido con tu trabajo. Y esa parte dura es que te dejas mucho, mucho personal. Pero me imagino que ha sido para ti muy difícil tener un noviazgo serio o, no sé, no te has casado. No me he casado, De terrícolas. no me he casado, no tengo descendencia y lo he intentado, ¿eh? O sea, lo he intentado, pero siempre ha habido algo que al final La última vez tuve la sensación que algo como que me estaba expulsando de la relación. Era como que no, es que tú no perteneces aquí, tú perteneces a otro lugar, ¿no? Y es cierto que está siendo muy difícil el poder encontrar la sintonía sentimental en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no descarto que ocurra y nada. Búscame por Instagram, así como Pues uno nunca busca sabe. activa, Mira, yo siempre digo, hay gente aventureras del mundo, mándenle mensajes a Solimán, además anda por todo el mundo. incluso con posibilidad de ir al espacio, en fin, sí, sí. Lo que sí van a tener seguro contigo es diversión, múltiples Sí. mundos. Yo ya, Claudia, me río de todo, porque es que vale todo, es que estamos en una sociedad, un mundo que es que vale todo y cuando te juntas con gente que piensa como tú en ese sentido, se pasa muy bien, ¿no? Y bueno, al final hay que reírse, la vida es un suspiro y bueno, mi cometido ya lo tengo muy claro, mi responsabilidad es intentar entenderla, ¿no? Y a través del arte, que es una herramienta magnífica, como decía. Así que bueno, yo tengo claro mi camino. Ahora faltan todavía algunas cosillas por solventar, que es el tema sentimental, así que es como hacer. Y si no, pues nada, me haré una inteligencia artificial. Te consigues un robot de novia. Ya hay en Japón. En Japón sabes que tienen esta cultura el dios de las pequeñas cosas, ¿no? Ellos tienen pequeños dioses para todo. Y claro, con la tecnología la abrazan, que es impresionante, porque para ellos la tecnología es también una pequeña cosa, pero claro, tiene una connotación que es un robot, que es inteligente y claro, ya no es una pequeña cosa, ya es una entidad que traspasa determinadas fronteras, ¿no? Así que nos queda todavía por ver en este ámbito muchas cosas. Yo creo que incluso el amor está cambiando a nivel de la tecnología, ¿no? Sí, La sí. manera de amar está cambiando. Lo que más te decía que me impacta mucho en mis entrevistas, tener esta posibilidad me parece divina de que tú te abras conmigo y me cuentes cosas de tu verdadero yo. Porque no me gustan los discursos de siempre de la gente, ¿no? Como que lo que se imagina la gente, este artista súper exitoso que viaja por el mundo, y tiene la vida perfecta y se la pasa en un avión y la pasa re bien y no sufre por nada. Yo digo que todos estamos como con un discurso aquí que ya no nos sirve y que simplemente estamos en medio de una lucha interna todo el tiempo y que cuando logramos unir algo que creemos que es nuestra debilidad o algo que ha sido muy doloroso y le ponemos como esa parte positiva y esas capitas y decir, bueno, yo he sufrido por esto, pero yo creo que eso es lo que yo siempre quiero llevar en mis entrevistas, como tu mensaje, me parece perfecto. Si puedo resumir,
tú has sufrido toda tu vida con las relaciones. Te ha sido difícil estabilizarte, te ha sido difícil disfrutar de tus amigos de toda la vida, de un lugar que llames casa, ¿no? Pero eso te ha dado el poder para hacer cosas que nadie ha hecho en el mundo. Entonces, Exactamente, la kriptonita. La kriptonita. Exacto. Y todos tenemos la misma historia, o sea, yo tengo una historia súper similar. Y en el momento en que dejas de quejarte de lo que te ha hecho daño, simplemente dices, gracias a esto, es que soy esto. Así que Exacto. me quedo con esta hiperconexión tuya, con la vida de nómada, y desde que seas feliz en lo que haces, o sea, eso es la bendición más grande que se puede tener. Para matizarlo, saber lo disfruto, pero te juro que lo sufro muchísimo porque sabes que estás creando la huella de carbono y es como, pero he tenido ese conflicto ahora con el proyecto en el Ártico y dice, pero ¿cómo voy? Si no, es que no puedo estar 6 meses en un barco para quedarme ahí 10 días. Es que al final, y el barco además también va también no es un barco de vela, ¿sabes? O sea, dice, ¿cómo llego? Y no sé, al final hay toda una controversia realmente con qué es la evolución, ¿no? Con qué es evolucionar. Y a veces lo paso mal también en los aviones, pero bueno, es un poco imaginar ese balón que se va deteriorando, pero en este caso no es un balón, es la tierra entera, ¿no? Quisiera hacer un libro tuyo ya, o sea, lo que tienes es historia. Estoy en ello. Sí, porque de hecho vamos a sacar pronto un podcast que se va a llamar Tecnosapiens y la suite, como decimos en Francia, va a ser un libro. Así que bueno, espero que pronto podáis tener también estos pensamientos así como negro sobre blanco. Bueno, mira, estoy muy feliz de haberte conocido, de verdad que esta entrevista me parece maravillosa y divino lo que haces. Muchas gracias, Claudia, ha sido un placer. Gracias y que sigas creando todos esos mundos maravillosos. Gracias, y que tú lo veas. Gracias. Chao, sí. Chao.